Los evangelios apócrifos son textos antiguos que, a pesar de tratar sobre la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret y sus apóstoles, no forman parte del canon oficial de las escrituras cristianas. Estos escritos, que abarcan desde narraciones sobre la infancia de Jesús hasta visiones apocalípticas y revelaciones secretas, han despertado el interés de teólogos, historiadores y estudiosos bíblicos durante siglos. En este ensayo, exploraremos qué son los evangelios apócrifos, su origen, su exclusión del canon bíblico, y la influencia que han tenido en la comprensión de la historia cristiana primitiva. Origen y significado del término apócrifo. La palabra apócrifo proviene del griego apókripos, que significa oculto o secreto. En el contexto cristiano, los evangelios apócrifos se refieren a aquellos textos que, aunque a menudo presentados como relatos sobre Jesús o sus apóstoles, no fueron aceptados en la Biblia oficial o canonizada. Estos escritos suelen datar de los primeros siglos después de Cristo, entre los siglos II y IV, y a menudo se atribuyen a figuras prominentes del cristianismo temprano, como Pedro, Tomás o María Magdalena. A diferencia de los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron aceptados por la Iglesia como divinamente inspirados y autorizados, los apócrifos no recibieron esta validación. A pesar de esto, algunos de estos textos circularon ampliamente entre diversas comunidades cristianas durante los primeros siglos, lo que sugiere que jugaron un papel importante en las interpretaciones tempranas de la figura de Jesús. Evangelios apócrifos más destacados. Existen numerosos evangelios apócrifos, pero algunos han ganado más notoriedad que otros debido a su contenido teológico, su estilo literario o las figuras que se mencionan en ellos. A continuación, se presentan algunos de los evangelios apócrifos más importantes. 1. Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es quizás uno de los textos apócrifos más conocidos. Descubierto en 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi, Egipto, este evangelio consiste en una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no presenta una narrativa lineal sobre la vida de Jesús, sino que se centra en sus palabras y enseñanzas. Algunos de estos dichos son similares a los encontrados en los evangelios de Mateo y Lucas, pero otros parecen reflejar una visión más mística y gnóstica de Jesús, lo que ha llevado a los estudiosos a debatir si este evangelio pertenece a la corriente gnóstica del cristianismo. En el Evangelio de Tomás, Jesús se presenta más como un sabio místico que como el Salvador crucificado y resucitado. Los dichos a menudo enfatizan el conocimiento secreto, gnosis, como el camino a la salvación, lo que contrasta con la teología de los evangelios canónicos, que destacan la fe en la muerte y resurrección de Jesús. 2. Evangelio de María Magdalena. El Evangelio de María Magdalena, también descubierto en la misma época que el de Tomás, es otro texto apócrifo que ha generado mucho interés. Este evangelio, fragmentado y solo parcialmente preservado, presenta a María Magdalena como una figura central entre los discípulos de Jesús. En este texto, María recibe revelaciones especiales de Jesús después de su resurrección, lo que sugiere que tenía un papel preeminente en el círculo íntimo de Jesús. El Evangelio de María ofrece una perspectiva única sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, mostrando a esta última no como una mera seguidora, sino como una receptora privilegiada de sus enseñanzas. En algunas tradiciones posteriores, esto ha sido interpretado como una evidencia de que María Magdalena tenía un estatus igual o superior al de los otros discípulos, algo que fue suprimido por la Iglesia institucional. 3. Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago, también conocido como el Evangelio de la Natividad de María, ofrece una detallada narración sobre los eventos relacionados con el nacimiento y la infancia de María, la madre de Jesús, y posteriormente, el nacimiento de Jesús. Este evangelio apócrifo, escrito alrededor del siglo II, busca llenar los vacíos que los evangelios canónicos dejan en cuanto a los primeros años de Jesús y de María. El protoevangelio de Santiago es importante porque ha influido significativamente en la tradición cristiana sobre la vida temprana de María, incluyendo su concepción inmaculada y su infancia en el templo. Aunque no fue aceptado en el canon oficial, muchas de sus historias encontraron su camino en la tradición de la Iglesia y en las creencias populares sobre la Virgen María. 4. Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es otro texto apócrifo que ha causado un gran revuelo. Descubierto en la década de 1970, pero no publicado hasta 2006, este evangelio presenta a Judas Iscariote, el traidor de Jesús en los evangelios canónicos, de una manera completamente diferente. En lugar de ser el villano que entregó a Jesús por unas monedas de plata, el Evangelio de Judas lo muestra como el discípulo más cercano a Jesús, a quien Jesús confía el secreto de su destino y le encomienda la tarea de traicionarlo para cumplir el plan divino. Este Evangelio,
con su enfoque claramente gnóstico, invierte los roles tradicionales de Judas y ofrece una visión alternativa del traidor más infame del cristianismo. Aunque fue rápidamente rechazado por la Iglesia Ortodoxa, ha suscitado debates sobre las diferentes interpretaciones teológicas que existían en los primeros siglos del cristianismo. Exclusión del canon bíblico. La exclusión de estos textos del canon bíblico fue el resultado de un largo proceso de selección que tuvo lugar durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Aunque no existe una única fecha en la que se definiera oficialmente el canon, el Concilio de Cartago en el año 397 fue uno de los momentos clave en la consolidación del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. La mayoría de los evangelios apócrifos fueron excluidos del canon por varias razones. En primer lugar, muchos de ellos contenían enseñanzas o doctrinas que diferían de las que defendían los principales líderes de la Iglesia, particularmente los obispos de Roma y otros centros de poder cristiano. El gnosticismo, una corriente religiosa que sostenía que la salvación se obtenía a través del conocimiento secreto, estaba presente en muchos de estos textos apócrifos y fue considerada herética por la Iglesia Ortodoxa. Además, la falta de atribución clara o la procedencia dudosa de muchos de estos evangelios contribuyó a su exclusión. Mientras que los 4 evangelios canónicos fueron atribuidos a apóstoles o figuras cercanas a ellos, muchos evangelios apócrifos fueron escritos por autores anónimos o bajo seudónimos. Esto suscitó dudas sobre su autenticidad y su validez como relatos históricos de la vida de Jesús. Influencia de los evangelios apócrifos. A pesar de haber sido excluidos del canon, los evangelios apócrifos han dejado una profunda huella en la historia y la tradición cristiana. Por ejemplo, muchas de las historias populares sobre la infancia de Jesús, como la leyenda del niño Jesús haciendo pajaritos de barro y dándoles vida, provienen de textos apócrifos como el Evangelio de la infancia de Tomás. Además, estos textos han influido en el arte, la literatura y la devoción cristiana a lo largo de los siglos. La representación de María como una figura inmaculada y pura, por ejemplo, está en gran parte influenciada por el protoevangelio de Santiago, a pesar de que este texto no forme parte del canon oficial.